Millonario ve a su ex esposa, con gemelos idénticos, pidiendo limosna. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el centro de Ciudad de México, cuando Raúl Mendoza descendió de su limusina blindada. Vistiendo un traje italiano impecable, revisó una vez más su reloj de platino, regalo de sus accionistas por cerrar el mayor negocio del año anterior. Tenía exactamente 2 horas hasta la reunión, que sellaría otro contrato billonario para su imperio financiero. «Caminaré desde aquí, Javier», le dijo al chofer. «Encuéntrame directamente en el edificio de Constructora Dorada». Sus pasos resonaban firmes sobre el pavimento histórico mientras cruzaba el Zócalo. Era extraño estar de regreso en México después de tanto tiempo. Nueva York se había convertido en su verdadero hogar durante los últimos 12 años, una ciudad que nunca cuestionaba su pasado, que solo se interesaba por el poder que ejercía en el presente. El bullicio de la plaza lo envolvió gradualmente. Vendedores ambulantes, ejecutivos apresurados, artistas callejeros, la típica cacofonía urbana que había olvidado. Fue cuando una melodía particular se destacó de la confusión sonora, notas de violín, precisas y melancólicas, ejecutadas con maestría incuestionable. Raúl disminuyó involuntariamente el paso. Aquel estilo de tocar, había algo familiar que lo perturbaba. Su corazón se aceleró antes incluso de que su mente procesara el motivo. Se volvió lentamente hacia la música y el mundo pareció congelarse a su alrededor. Marisol estaba allí, a menos de 20 metros de él. El cabello castaño ahora tenía algunas canas, pero mantenía ese movimiento suave que tanto lo había encantado en el pasado. Sus dedos bailaban sobre las cuerdas del violín con la misma pasión de años atrás, cuando se presentaba en las mejores salas de concierto del país. Pero no fue la visión de Marisol lo que lo hizo tambalearse. Fueron las 2 pequeñas figuras, sentadas a su lado, 2 niños idénticos, no más de 10 años, sosteniendo carteles escritos a mano. Sus ojos. Raúl sintió como si estuviera mirando fotografías propias de su infancia. «Ayuda a nuestra música a crecer», decía uno de los carteles. «Cada moneda cuenta», informaba el otro. El empresario sintió el sudor frío recorrer su espalda, manchando la camisa italiana hecha a medida. Sus piernas parecían pegadas al suelo, negándose a obedecer la orden de huida que su cerebro gritaba. La música de Marisol penetraba cada capa de defensa que él había construido a lo largo de los años. Fue cuando uno de los niños lo notó. El chico dio un codazo a su hermano y ambos se quedaron observando a Raúl con una intensidad desconcertante. Marisol, concentrada en la música, aún no había notado su presencia. «Con permiso», una señora tropezó con él, rompiendo momentáneamente el trance. Raúl retrocedió algunos pasos, escondiéndose parcialmente detrás de un árbol centenario. Desde allí, continuó observando la escena que destruía todas sus certezas. Los niños ahora cuchicheaban entre sí, lanzando miradas en su dirección. Uno de ellos sacó algo de dentro de una mochila desgastada. Parecía un sobre amarillento por el tiempo. Raúl sintió su teléfono vibrar insistentemente en el bolsillo del saco. Probablemente su equipo tratando de localizarlo para la reunión. Pero por primera vez en 12 años, los negocios parecían insignificantes. Marisol terminó la música con la misma nota prolongada que él recordaba aplaudir fervorosamente en las noches de presentación. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada encontró la de él. El violín casi se deslizó de sus manos. «Raúl», susurró, pero el nombre resonó en la mente de él como si hubiera sido gritado. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Marisol guardó el violín en su estuche con movimientos automáticos, sus dedos temblando ligeramente. Los niños se levantaron, aún sosteniendo sus carteles, observando la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Daniel, Manuel, guarden las cosas», Marisol dijo suavemente a los niños, que inmediatamente comenzaron a recoger las pocas pertenencias esparcidas por el suelo de la plaza. Su voz, incluso después de tanto tiempo,
causó un escalofrío familiar en Raúl. Él dio un paso adelante, saliendo de la protección del árbol. Su mente ejecutiva, entrenada para lidiar con las situaciones más complejas del mercado financiero, parecía completamente inútil en ese momento. Las palabras huían, dejando solo un vacío ensordecedor. «Estás diferente», fue todo lo que logró decir, arrepintiéndose inmediatamente de la banalidad del comentario. Marisol soltó una risa corta, sin humor. 12 años hacen eso a las personas, Raúl. Algunos de nosotros no tenemos el privilegio de cirugías plásticas en Manhattan. Uno, que de los niños, Raúl aún no sabía cuál, se acercó a su madre con el sobre amarillento que había sacado de la mochila momentos antes. «Mamá, ¿es ahora cuando debemos entregarlo?» Marisol dudó, mirando del sobre a Raúl. «No, Daniel, guarda eso». Pero Raúl ya había reconocido su propia caligrafía en el destinatario del sobre. Era una de las muchas tarjetas que había enviado a Marisol en los primeros meses en Nueva York, todas devueltas sin abrir, o al menos eso era lo que él pensaba hasta ese momento. «¿Por qué nunca respondiste?», Marisol preguntó, su voz cargada de años de dolor contenido. «Intenté contactarte de todas las formas posibles. Llamadas, correos electrónicos, cartas. Tus secretarias siempre decían que estabas demasiado ocupado». Raúl sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Qué cartas? ¿Qué llamadas? Nunca recibí nada después de que devolvieras mis tarjetas». El otro niño, Manuel, se acercó también, mirando a Raúl con intensidad. «¿Es verdad que tienes un helicóptero? El Paco de mi salón dijo que lo vio en la televisión». «Manuel», Marisol lo reprendió, pero Raúl notó una leve sonrisa formándose en la comisura de sus labios. Era la misma sonrisa que lo había conquistado 15 años atrás, en otra plaza, en otra vida. «Sí, tengo un helicóptero», Raúl respondió, sintiendo una extraña necesidad de agradar al niño. «De hecho, tengo dos». Daniel, que hasta entonces observaba la escena en silencio, abrió su mochila nuevamente y sacó un cuaderno desgastado. «Mira, mamá», calculé. «Si cada helicóptero cuesta al menos 5 millones y él tiene 2, entonces». Raúl observó atónito mientras el niño hacía cálculos complejos mentalmente, de la misma forma que él mismo hacía en la infancia. Marisol notó su mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Tienen 10 años», dijo simplemente, dejando que la información flotara en el aire como una acusación silenciosa. El teléfono de Raúl vibró nuevamente en su bolsillo. Esta vez era un mensaje de Alejandro Vargas, su socio más antiguo. «¿Dónde estás? Constructora Dorada está esperando. Millones en juego, Raúl, millones». Pero por primera vez en su vida, los números no parecían tener la menor importancia. Allí parado en aquella plaza del centro de Ciudad de México, Raúl Mendoza, el legendario inversionista global, estaba descubriendo que existían cálculos mucho más importantes que no podían resolverse en hojas de cálculo electrónicas. Raúl canceló la reunión con Constructora Dorada a través de un mensaje rápido a su asistente. Por primera vez en años, sus compromisos profesionales tendrían que esperar. La plaza comenzaba a vaciarse con la caída de la tarde, y el aire fresco traía consigo una nostalgia que ya no podía ignorar. «¿Ustedes tienen dónde quedarse?», preguntó observando a Marisol guardar cuidadosamente el violín en el estuche gastado por el tiempo. «Tenemos un cuarto en el albergue San Francisco», respondió ella sin mirarlo a los ojos. «No es mucho, pero mamá hace presentaciones en 3 plazas diferentes», interrumpió Manuel orgulloso, «y a veces en restaurantes también». Daniel completó: «Y Manuel y yo vendemos dibujos los fines de semana. Yo hago los cálculos de las ganancias, siempre». Raúl sintió que su corazón se encogía. Aquellos niños, sus hijos, viviendo en un albergue, vendiendo dibujos en las calles. Mientras tanto, él acumulaba fortunas en cuentas offshore y coleccionaba propiedades alrededor del mundo. «Marisol, necesitamos hablar», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Déjame llevarlos a cenar, por favor». Ella dudó, sus ojos encontrándose con los de sus hijos. «Niños, ¿qué opinan? ¿Puede ser en el restaurante de la plaza comercial?», preguntó Daniel, sus ojos brillando.
¿Aquel que tiene televisión gigante? Raúl asintió inmediatamente. Claro que puede, cualquier lugar que ustedes quieran. El trayecto hasta la plaza comercial se hizo en su limusina, con Javier al volante tratando de disimular su curiosidad a través del espejo retrovisor. Los niños estaban extasiados con el interior lujoso del vehículo, presionando todos los botones posibles, mientras Marisol mantenía un silencio pensativo. En el restaurante, después de hacer los pedidos, Raúl observaba maravillado cómo Daniel organizaba los cubiertos en patrones matemáticos sobre la mesa, mientras Manuel dibujaba el horizonte de Ciudad de México en la servilleta con una precisión impresionante. «Son extraordinarios», murmuró a Marisol. «Lo son», ella concordó, su voz suavizándose por primera vez. «Daniel está apasionado por los números como siempre lo estuviste tú. Y Manuel, él tiene tu talento para ver belleza donde nadie más la ve». La cena transcurría cuando el teléfono de Raúl sonó nuevamente. Era Alejandro Vargas. Esta vez rechazó la llamada. «Raúl», Marisol comenzó, aprovechando que los niños estaban distraídos con el postre. «¿Por qué nunca respondiste a mis intentos de contacto? Necesitaba contarte sobre ellos». Él frunció el ceño, genuinamente confundido. «Marisol, te juro que nunca recibí nada. Después de que devolvieras mis tarjetas, pensé que...» «¿Qué tarjetas?», ella interrumpió. «Nunca devolví nada. Intenté contactarte de todas las formas cuando descubrí que estaba embarazada. Tus secretarias decían que no querías contacto, que estabas construyendo una nueva vida». Un pensamiento perturbador comenzó a formarse en la mente de Raúl. Alejandro siempre insistió en filtrar sus comunicaciones personales, alegando que necesitaba proteger su imagen pública. ¿Sería posible que...? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Daniel, que tiraba ansiosamente de su manga. «Papá. ¿Puedo llamarte papá?». Raúl sintió que sus ojos ardían. «Claro que puedes, hijo. Claro que puedes». «Entonces, papá», continuó Daniel, «hay una competencia de matemáticas en la escuela la próxima semana. El premio es una beca de estudios. ¿Podrías ayudarme a entrenar?». Antes de que Raúl pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Acabo de descubrir dónde estás. No hagas ninguna locura. Recuerda lo que está en juego». Raúl miró los rostros esperanzados de sus hijos, la sonrisa contenida de Marisol, y por primera vez vio claramente lo que realmente estaba en juego en su vida. A la mañana siguiente, Raúl despertó en su habitación de hotel de lujo con una claridad que no sentía desde hacía años. Había pasado la noche en vela, revolviendo recuerdos y conectando puntos que antes parecían inconexos. Las palabras de Marisol sobre los intentos de contacto no salían de su cabeza. Llamó a su antigua secretaria, jubilada hacía 3 años. Después de algunas amenidades fue directo al asunto. «Lucía, necesito saber la verdad. Cuando me mudé a Nueva York, ¿Marisol intentó contactarme?». El silencio del otro lado de la línea fue revelador. «Señor Mendoza, el señor Vargas nos dio órdenes expresas. Dijo que era por su bien, que necesitábamos proteger su nueva vida». Raúl colgó el teléfono, su mano temblando de rabia. 12 años. 12 años de mentiras, de manipulación, de una vida robada no solo a él, sino a 2 niños inocentes. Se vistió rápidamente y se dirigió al albergue San Francisco. En el camino, recibió 3 llamadas de Alejandro, todas ignoradas. Encontró a Marisol y los niños desayunando en el comedor comunitario. «Necesito que me muestres todas las cartas», dijo sin preámbulo. «Todas las que intentaste enviarme». Marisol lo estudió por un momento antes de asentir. Subió hasta la habitación que compartía con sus hijos y regresó con una caja de zapatos desgastada. Dentro, decenas de cartas, todas marcadas como destinatario, no encontrado o dirección incorrecta. «La primera fue cuando descubrí el embarazo», explicó ella, su voz temblorosa. «Después, cuando los médicos dijeron que eran gemelos. Envié fotos de los primeros ultrasonidos, del nacimiento». Raúl hojeaba las cartas con manos temblorosas. Cada sobre era un pedazo de vida que le fue negado. Cada foto, un momento precioso. «Robado. Papá»,
Daniel corrió hacia él cargando un cuaderno. «Mira lo que hice. Calculé cuánto tiempo falta para la competencia de matemáticas en minutos, segundos y microsegundos». Raúl abrazó a su hijo, sintiendo las lágrimas, que ya no podía contener. Manuel se acercó también, tímido, mostrando un nuevo dibujo. La familia reunida, incluyendo a Raúl bajo un árbol. «Quiero arreglar todo», dijo Raúl, mirando a Marisol. «No con dinero, no esta vez. Quiero estar presente. Quiero conocerlos. Quiero...» Su teléfono sonó nuevamente. «Alejandro». «Disculpa», dijo atendiendo finalmente. «Alejandro, ahora no es...» «¿Te has vuelto loco?», la voz de Alejandro tronó del otro lado. «Tengo informes de que pasaste la noche con una violinista callejera y 2 niños. La prensa ya está olfateando la historia. ¿Tienes idea de lo que esto puede hacer con nuestras negociaciones en Asia?» «Son mis hijos, Alejandro», Raúl respondió con una calma que no sentía. «Y tú lo sabías todo el tiempo, ¿verdad?». El silencio del otro lado fue su confesión. «Voy a la oficina ahora», continuó Raúl, «y vas a explicarme cada carta interceptada, cada llamada bloqueada, cada momento que me robaste a mí y a mi familia». Colgó el teléfono y se volvió hacia Marisol y los niños. «¿Confían en mí?». Marisol dudó, pero los niños respondieron con un sí entusiasta al unísono. «Entonces denme algunos días. Necesito resolver algunas cosas, poner todo en orden. Después quiero formar parte de sus vidas, de verdad esta vez». «¿Y la competencia de matemáticas?», preguntó Daniel ansioso. Raúl sonrió despeinando el cabello de su hijo. «No me la perdería por nada del mundo. Pero primero necesito tener una conversación seria con un viejo amigo que tiene mucho que explicar». La oficina de Mendoza, Vargas Inversiones, ocupaba 3 pisos completos de uno de los edificios más lujosos de Ciudad de México. Raúl atravesó el vestíbulo principal bajo miradas curiosas de los empleados. Era la primera vez en años que visitaba la filial, mexicana personalmente. Ignoró el elevador ejecutivo y subió por la escalera. Necesitaba esos minutos adicionales para organizar sus pensamientos. En el bolsillo de su saco llevaba una de las cartas de Marisol, fechada exactamente 11 años atrás, la primera que ella envió después de descubrir el embarazo. Alejandro lo esperaba en su oficina, de pie junto a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «Raúl, qué bueno que volviste a la razón. Tengo aquí los documentos. De Constructora Dorada, podemos...». «Siéntate». Raúl lo interrumpió, su voz cortante como acero. Arrojó la carta sobre la mesa de vidrio templado. «Explica». Alejandro ni siquiera necesitó abrir el sobre para saber de qué se trataba. Su rostro se endureció. «Hice lo que tenía que hacer. Estabas a punto de convertirte en uno de los mayores nombres del mercado financiero global. No podía permitir que distracciones personales...». «¿Distracciones personales?», Raúl explotó golpeando la mesa con las manos. «¿Llamas a mis hijos distracciones? Años de sus vidas, Alejandro. Años que nunca podré recuperar». «Sé racional», Alejandro argumentó manteniendo su calculada calma. «Mira todo lo que hemos construido. Tu patrimonio se multiplicó 100 veces desde que dejaste México. La revista Forbes te considera uno de los 50 hombres más influyentes del mundo. ¿Y ahora quieres tirar todo eso por la ventana por una violinista callejera y 2 niños?» Raúl sintió la sangre hervir en sus venas. «¿Interceptaste todos sus intentos de contacto?». «Por supuesto». Alejandro respondió como si fuera obvio. «Cartas, correos electrónicos, llamadas, todo pasaba por mí primero. Era mi trabajo mantenerte enfocado». «¿Tu trabajo?», Raúl rió sin humor. «Eras mi socio, no mi dueño. ¿Qué derecho tenías?». «El derecho de alguien que conoce tus debilidades». Alejandro elevó la voz por primera vez. «Siempre fuiste así, Raúl, demasiado emocional, demasiado sensible. Sabía que si descubrías lo del embarazo, dejarías todo para hacer lo correcto. ¿Y dónde estaríamos hoy? Serías solo un corredor de valores mediocre, manteniendo una familia con un salario común». Raúl observó al hombre frente a él, su mentor, su socio de tantos años, y vio por primera vez la verdadera cara detrás de la máscara de preocupación profesional. «Estás fuera», dijo simplemente.
Alejandro se quedó helado. ¿Cómo? Estás fuera de la empresa. Quiero tu carta de renuncia antes del final del día. No puedes hacer eso. Alejandro se levantó, su fachada de calma finalmente rompiéndose. Soy socio mayoritario en 3 de nuestras principales sociedades. Tengo participación. Tengo pruebas suficientes de tu interferencia ilegal en mi correspondencia personal para demandarte durante años. Raúl lo interrumpió. Sin contar las decisiones cuestionables que tomaste en mi nombre durante todo este tiempo. ¿Realmente quieres ir por ese camino? Alejandro palideció. Ambos sabían que tenía muchos esqueletos en el armario, secretos que no sobrevivirían a un escrutinio legal detallado. Te vas a arrepentir, dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. Cuando la prensa descubra sobre tu familia secreta, cuando los inversionistas comiencen a cuestionar tu credibilidad. Ya me arrepiento, Raúl respondió. Me arrepiento de cada minuto que confié en ti. Ahora, sal de mi oficina. Después de que Alejandro salió, Raúl se hundió en su silla, exhausto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel con una foto del cuaderno de matemáticas, mostrando ejercicios resueltos. Mira, papá, practiqué más. ¿Cuándo vienes a ayudarme con los problemas difíciles? Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez ese día. Había mucho trabajo por delante, muchos errores por corregir, pero finalmente estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, Raúl llegó temprano al albergue San Francisco. Encontró a Marisol ayudando a los niños con el uniforme escolar. Ropa sencilla, pero impecablemente limpia y planchada. ¿Puedo acompañarlos a la escuela?, preguntó, aún vacilante sobre sus nuevos derechos como padre. Marisol asintió, y pronto estaban caminando por las calles del barrio. Daniel no paraba de hablar sobre la competencia de matemáticas, mientras Manuel observaba todo en silencio, su cuaderno de dibujo siempre a mano. «Papá», Manuel llamó suavemente, sorprendiendo a todos con su iniciativa. «¿Puedo mostrarte algo?». Abrió el cuaderno en una página específica. Era un dibujo detallado de la plaza donde se habían encontrado, pero con una diferencia significativa. En el dibujo estaban todos juntos, sonriendo, como una familia normal. «Siempre te dibujaba así», confesó el niño, incluso sin saber cómo eras en realidad. Raúl sintió un nudo en la garganta. «Es un dibujo hermoso, hijo. Tienes un talento increíble». Llegando a la escuela, Raúl notó las miradas curiosas de otros padres y niños. Su rostro era demasiado conocido para pasar desapercibido, especialmente usando un traje que probablemente costaba más que el salario anual de muchos allí. «Adiós, papá». Los niños se despidieron al unísono, corriendo hacia el interior del edificio. «Nunca me llamaron papá antes», dijo a Marisol, aún observando a sus hijos alejarse. «Ni siquiera sabían quién era yo hasta hace 2 días. ¿Cómo pueden confiar en mí tan fácilmente?». Marisol sonrió, una sonrisa triste y dulce al mismo tiempo. «Los niños tienen esa capacidad de perdonar que nosotros, los adultos, perdemos con el tiempo». «¿Y tú?», él preguntó, volviéndose para mirarla. «¿Podrás perdonarme algún día?». «No es tan simple, Raúl», ella suspiró. «Pasé años creyendo que nos habías rechazado conscientemente. Ahora descubro que fue todo una manipulación de Alejandro, pero aún así, tú elegiste partir. Elegiste tu carrera por encima de nosotros, incluso antes de saber sobre los niños». «Era joven y tonto», Raúl admitió. «Creía que el éxito significaba números en una cuenta bancaria. Me tomó 12 años darme cuenta de cuán equivocado estaba». Comenzaron a caminar de regreso al albergue. En el camino pasaron por un puesto de periódicos donde la foto de Raúl aparecía en la portada de una revista económica. El misterio del millonario. ¿Por qué Raúl Mendoza está cancelando reuniones importantes? ¿Esto será un problema?, Marisol preguntó, señalando la revista. «Alejandro probablemente ya está plantando historias en la prensa», Raúl respondió. «Pero ya no me importa. Estoy cansado de vivir para los demás, de preocuparme por las apariencias». Llegando al albergue,
Raúl respiró profundo antes de hacer la propuesta que había ensayado toda la noche. Existe un departamento vacío en el edificio junto a la escuela de los niños. Es mío. Lo compré hace años como inversión. Me gustaría que ustedes... No, Marisol lo interrumpió firmemente. No quiero caridad, Raúl. No es caridad, él insistió. Es lo mínimo que puedo hacer después de tanto tiempo. Los niños necesitan un lugar adecuado para estudiar, para crecer, y tú necesitas un espacio propio para dar tus clases de música. Marisol dudó. ¿Clases de música? Vi a algunos de tus antiguos alumnos en las redes sociales, explicó. Muchos siguen tocando, algunos incluso profesionalmente. Siempre fuiste una maestra extraordinaria, Marisol. ¿Por qué no empezar de nuevo? Ella permaneció en silencio, por un largo momento considerando la propuesta. Finalmente dijo, lo pensaré, pero si ocurre será en mis términos. Siempre en tus términos, Raúl concordó con una sonrisa amable en sus labios. No quiero comprar mi lugar en la vida de ustedes, Marisol. Solo quiero la oportunidad de merecerlo. La semana transcurrió a un ritmo frenético para Raúl. Durante el día, se dividía entre reorganizar su empresa tras la salida de Alejandro y ayudar a Daniel con los preparativos para la competencia de matemáticas. Las noches las dedicaba a conocer mejor a sus hijos, escuchando sus historias, descubriendo sus personalidades únicas. En la empresa los rumores se esparcían como fuego. La salida repentina de Alejandro Vargas, figura tan central en los negocios, causaba aprensión entre empleados e inversionistas. Las acciones de la compañía oscilaban peligrosamente en la bolsa. Señor Mendoza, su nueva asistente, entró en la oficina con una expresión preocupada. Reuters está pidiendo un posicionamiento oficial sobre los rumores de una familia secreta en México, y el Wall Street Journal quiere saber por qué canceló el viaje para la reunión del Consejo en Nueva York. Raúl respiró profundo, mirando el portarretratos que ahora mantenía en su escritorio. Uno de los dibujos de Manuel, retratando a toda la familia. Prepara una rueda de prensa para mañana. Es hora de contar mi propia historia. Su teléfono sonó. Era Marisol. Raúl, necesitamos hablar. Es sobre Daniel. 20 minutos después, estaba en la escuela de los niños. Daniel estaba sentado en una silla en el pasillo, cabeza baja, mientras Marisol conversaba con la directora en su oficina. ¿Qué pasó, hijo?, Raúl preguntó, sentándose junto al niño. Algunos niños, Daniel comenzó, su voz temblando ligeramente. ¿Vieron tu foto en el periódico? Empezaron a decir que solo estás con nosotros por lástima, que desaparecerás de nuevo cuando te canses. Raúl sintió que su corazón se encogía. Daniel, mírame, ¿sabes por qué estoy aquí? No es por lástima ni por obligación. Estoy aquí porque quiero estar, porque tú y tu hermano son la mejor parte de mí, incluso cuando no sabía que existían. La puerta de la dirección se abrió y Marisol salió pareciendo exhausta. La directora sugirió que Daniel no participe en la competencia de matemáticas. Cree que toda esta atención puede perjudicarlo emocionalmente. No, Daniel protestó, lágrimas en los ojos. Estudié tanto. Papá, prometiste ayudarme. Y voy a ayudarte, Raúl afirmó, levantándose. Con permiso, voy a tener una conversación con la directora. 15 minutos después, salió de la oficina con una sonrisa victoriosa. Está todo resuelto. Daniel participará en la competencia. ¿Qué hiciste?, Marisol preguntó desconfiada. Simplemente expliqué que haré una donación significativa para la renovación del laboratorio de ciencias de la escuela, respondió encogiéndose de hombros, y que planeo estar presente en todas las actividades escolares de mis hijos de ahora en adelante. Así que planeo estar presente en todas las actividades escolares de mis hijos de ahora en adelante, así que mejor que todos se acostumbren. Marisol sacudió la cabeza, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. No puedes resolver todo con dinero, Raúl. No, él concordó, pero puedo usar mis recursos para abrir puertas. El resto lo conquistamos con trabajo duro. ¿No es así, Daniel? El niño asintió, ya más animado. ¿Podemos resolver más problemas de matemáticas hoy?
Inventé una nueva manera de hacer divisiones con números grandes. Esa tarde, mientras ayudaba a Daniel con los ejercicios en la biblioteca pública, Marisol insistía en no aceptar, aún el departamento ofrecido. Raúl recibió un mensaje preocupante de su equipo jurídico. Alejandro había vendido sus acciones en la empresa a un grupo de inversionistas hostiles. ¿Todo bien, papá?, Daniel preguntó notando su expresión tensa. Raúl guardó el teléfono forzando una sonrisa. Todo excelente. Ahora muéstrame ese método nuevo de división. Observando a su hijo explicar animadamente su descubrimiento matemático, Raúl se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta, sus prioridades estaban verdaderamente en orden. Los problemas con Alejandro y la empresa podían esperar. Aquel momento allí era infinitamente más importante. La rueda de prensa fue programada para las 10 de la mañana en el auditorio principal de la empresa. Raúl pasó la noche en 1900 vela, preparándose para el momento que cambiaría su vida pública para siempre. Por la mañana, antes del evento, hizo cuestión de llevar a los niños a la escuela personalmente. «Papá», Manuel lo llamó antes de entrar a la escuela, «hice esto para ti». Era un nuevo dibujo. Raúl frente a varios micrófonos, pero con su familia al fondo, como una fuerza silenciosa apoyándolo. «Gracias, hijo», Raúl sonrió, guardando el dibujo con cuidado en su portafolio. «Esto significa mucho para mí». En la empresa, el auditorio estaba lleno. Periodistas de todo el mundo se empujaban por una buena posición, sus cámaras apuntando al escenario vacío. Raúl observaba todo entre bastidores, ajustando su corbata por 10ª vez. «¿Estás seguro de esto?», preguntó su asesora de prensa preocupada. «Podemos emitir un comunicado oficial, crear una narrativa más controlada». «Basta de control», Raúl respondió. «Basta de máscaras». Subió al escenario bajo una explosión de flashes. El murmullo de la prensa disminuyó cuando se posicionó frente al micrófono. Por un momento, permaneció en silencio, mirando el dibujo de Manuel que había colocado sobre el atril. «Buenos días», comenzó. «Probablemente esperan que hable sobre negocios, sobre la salida de Alejandro Vargas, sobre las oscilaciones en la bolsa, sobre los nuevos rumbos de la empresa. Pero hoy quiero hablar de algo más importante. Quiero hablar sobre el tiempo». Hizo una pausa, tomando aliento. «Hace 12 años tomé una decisión que creía correcta. Elegí una carrera brillante en Nueva York, dejando atrás a alguien especial en México. Lo que no sabía era que también estaba dejando atrás a 2 hijos que aún no habían nacido». El auditorio quedó en completo silencio. Raúl continuó. «Durante todos estos años, construí un imperio financiero. Multipliqué fortunas, cerré negocios billonarios, fui portada de revistas, pero perdí los primeros pasos de mis hijos, sus primeras palabras, sus primeros descubrimientos del mundo». Su voz se quebró levemente, pero se mantuvo firme. «Hace una semana encontré a mi exesposa tocando violín en una plaza. A su lado, 2 niños extraordinarios, mis hijos. Daniel, un genio de las matemáticas que va a participar en una competencia escolar la próxima semana. Y Manuel, un artista talentoso que logra ver belleza donde otros solo ven problemas». Levantó el dibujo de Manuel, mostrándolo a las cámaras. «Este dibujo fue hecho esta mañana por mi hijo de 10 años. Él me ve aquí, frente a ustedes, pero me ve también como parte de una familia. Y por primera vez en mi vida, puedo decir que esa es la visión más precisa de quién realmente soy. A partir de hoy, reorganizaré mis prioridades. Seguiré liderando mi empresa, pero desde Ciudad de México. Estaré presente en la vida de mis hijos, compensando el tiempo perdido no con dinero, sino con presencia, con amor, con dedicación. Y si esto afecta el valor de las acciones o la opinión de los inversionistas, que así sea». Los periodistas estallaron en preguntas, pero Raúl levantó la mano, pidiendo silencio. «Tengo una competencia de matemáticas para ayudar a mi hijo a prepararse. Las preguntas tendrán que esperar». Saliendo del escenario ya podía ver los titulares formándose en las pantallas de las agencias de noticias. «Millonario abdica del imperio por familia. El hombre detrás de los números. La historia secreta de Raúl Mendoza». Su teléfono vibró.
Era un mensaje de Marisol con una foto. Daniel y Manuel, durante el recreo escolar, abrazados y sonriendo, sosteniendo una tableta donde veían la transmisión en vivo de la rueda de prensa. El mensaje decía apenas: «Están orgullosos del padre que tienen». Por primera vez en 12 años, Raúl sintió que sus números más importantes no estaban en ninguna hoja de cálculo financiera. La repercusión de la rueda de prensa fue inmediata. Mientras algunas publicaciones exaltaban el coraje de Raúl al priorizar la familia, otras especulaban sobre su capacidad de liderazgo ante decisiones emocionales. Las acciones de la empresa continuaban inestables, y los nuevos inversionistas traídos por Alejandro comenzaban a presionar por cambios en la gestión. Pero aquella tarde nada de eso importaba para Raúl. Estaba sentado en la biblioteca pública junto a Daniel, ayudándolo con los últimos preparativos para la competencia de matemáticas que tendría lugar al día siguiente. «¿Y si divido este número por...?» Daniel murmuraba, concentrado en sus cálculos cuando fueron interrumpidos por Manuel, que llegó corriendo con su tableta. «Papá, mamá, tienen que ver esto», exclamó el niño mostrando un sitio de noticias. El titular hizo que la sangre de Raúl se helara. «Ex socio revela: Raúl Mendoza abandonó familia por ambición». Marisol, que estaba organizando las partituras para su próxima presentación en la plaza, se acercó para leer. El artículo, claramente plantado por Alejandro, pintaba a Raúl como un hombre frío y calculador que había elegido conscientemente abandonar a su familia en busca de riqueza. «Eso no es verdad», Daniel protestó, su voz temblando de indignación. «Papá, tú no sabías de nosotros, ¿verdad? El tío Alejandro escondió todo, ¿no fue así?» Raúl abrazó a su hijo. «Exactamente, Daniel. Y ahora está intentando vengarse porque ya no puede controlarme». «¿Pero por qué está haciendo esto?», Manuel preguntó, sus grandes ojos llenos de preocupación. «¿Por qué no puede simplemente dejarnos en paz?». Marisol suspiró guardando sus partituras. «Porque algunas personas no soportan ver a otras felices, hijo, principalmente cuando esa felicidad amenaza su poder». Raúl observó a su familia. Marisol, siempre fuerte a pesar de las adversidades. Daniel, con su mente brillante y corazón sensible. Manuel, artista y observador. Se dio cuenta de que necesitaba protegerlos no solo de Alejandro, sino también del circo mediático que se formaba a su alrededor. «El departamento que ofrecí», comenzó cauteloso. «Sé que no quieres aceptarlo por orgullo, Marisol, pero piensa en los niños. El albergue es excelente, pero con toda esta exposición...». «Ya pensé en eso», Marisol lo interrumpió, sorprendiéndolo. «Acepto el departamento, pero con una condición. Quiero pagar alquiler. Un valor justo que pueda cubrir con mis clases de música». «Mamá va a volver a dar clases», Manuel exclamó animado. «Ya tiene 3 nuevos alumnos». Raúl sonrió, orgulloso. Marisol siempre había sido una maestra extraordinaria, capaz de despertar el amor por la música en cualquier persona. «Trato hecho. ¿Y cuánto cobras por hora de clase?». «No empieces», ella lo advirtió, pero había una sonrisa en sus labios. «No necesito tu ayuda para poner precio a mi trabajo. La señora Carmen del 3er piso ya se inscribió», Daniel añadió, «y dijo que nos recomendará con todas sus amigas del club de bridge». En ese momento, el teléfono de Raúl sonó. Era su equipo jurídico. Alejandro había convocado una reunión extraordinaria del consejo para la semana siguiente, con una única pauta: su destitución del cargo de CEO. «¿Algún problema, papá?», Manuel preguntó, notando su expresión tensa. Raúl guardó el teléfono forzando una sonrisa. «Nada que no pueda esperar. Ahora, ¿qué tal si vamos a conocer el nuevo departamento? Podemos pasar en el camino a comprar un violín nuevo para tu mamá. El actual está necesitando una jubilación digna». «Raúl», Marisol comenzó a protestar. «No es un regalo», él la interrumpió. «Es una inversión en tu trabajo. Como futura inquilina, necesitas tener equipo adecuado para tus clases, ¿no es cierto?». Marisol negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa.
No has cambiado nada, siempre encontrando una lógica financiera para justificar tus acciones. Al contrario, respondió observando a los niños guardar sus materiales animadamente. He cambiado por completo. Ahora sé que las mejores inversiones no son las que dan retorno en dinero, sino en sonrisas. El nuevo departamento era espacioso y ventilado, con una vista privilegiada del parque donde los niños solían jugar. Marisol transformó una de las salas en estudio de música, mientras los niños finalmente tenían un cuarto propio para estudiar y soñar. «Mira, papá», Daniel llamó mostrando su nuevo espacio de estudios. «Organicé todos los libros de matemáticas por nivel de dificultad y área de conocimiento. Y yo coloqué mis dibujos en la pared», Manuel añadió tímidamente. «¿Está bien?». Raúl observó maravillado cómo sus hijos ya se habían apropiado del espacio, transformándolo en un verdadero hogar. «Está perfecto, niños, más que perfecto». En la sala, Marisol terminaba de afinar su nuevo violín. El instrumento, elegido personalmente por ella en la mejor tienda de la ciudad, tenía un sonido cristalino que hacía justicia a su talento. «Primera clase mañana temprano», comentó, guardando el violín con cuidado. «3 alumnas confirmadas». «¿A qué hora es la competencia de matemáticas, Daniel?», Raúl preguntó consultando su agenda. «A las 2 de la tarde», el niño respondió ansioso. «Vas a poder ir, ¿verdad, papá? ¿Incluso con esa reunión importante?». Raúl se acercó a su hijo, colocando las manos en sus hombros. «Nada es más importante que este momento, hijo. Estaré allí, primera fila». Lo que no contó fue que la reunión del consejo, marcada por Alejandro para la misma hora, podría costarle su cargo de CEO. Su ex socio había elegido el momento, a propósito, forzándolo a hacer exactamente el tipo de elección que definiría su carácter a los ojos de todos. Más tarde, después de que los niños se fueron a dormir, Marisol lo encontró en el balcón, perdido en pensamientos. «No me contaste sobre la reunión», dijo suavemente uniéndose a él. «Pero los niños me mostraron la noticia en la tableta. Alejandro quiere sacarte de la empresa, ¿no es así?». Raúl asintió. «Reunió suficientes votos en el consejo. Mañana, a la misma hora de la competencia de Daniel, votan mi destitución». «Y elegiste estar con tu hijo», ella completó, su voz cargando una mezcla de orgullo y preocupación. «Elegí ser el padre que ellos merecen», respondió simplemente. «La empresa. Encontraré una manera de lidiar con eso después». Marisol permaneció en silencio por un momento, luego dijo: «¿Sabes? Cuando partiste a Nueva York, pensé que nunca te perdonaría, no por la separación en sí, sino por elegir tu ambición por encima de todo y todos». «¿Y ahora?», él preguntó volviéndose para mirarla. «¿Ahora?». Ella sonrió suavemente. «Ahora veo a un hombre diferente, alguien que finalmente entendió que el éxito no se mide en cifras». Del cuarto de los niños venía el sonido suave de sus respiraciones tranquilas. En la mesa de la sala, el violín nuevo esperaba su primera clase, y en el portafolio de Raúl, junto con los documentos de la empresa, estaba el último dibujo de Manuel. La familia reunida, sonriendo, con una frase simple escrita en letra infantil. «Mi familia vale más que 1000 millones. Mañana será un gran día», Raúl dijo, más para sí mismo que para Marisol. «Para todos nosotros». «Sí», ella concordó, su voz cargando una certeza tranquila. «Pero esta vez no estás solo». En el silencio de la noche, mientras la ciudad dormía, Raúl Mendoza, el millonario que estaba a punto de posiblemente perder su imperio, se sentía más rico de lo que jamás había sido en toda su vida. El auditorio de la escuela estaba lleno para la competencia de matemáticas. Familias ocupaban las sillas, sosteniendo carteles de apoyo y cámaras listas para registrar el momento. En la primera fila, Marisol ajustaba la corbata del uniforme de Daniel, mientras Manuel daba los últimos retoques a un cartel de incentivo para su hermano. «¿Dónde está papá?», Daniel preguntó por tercera vez, sus ojos inquietos buscando a Raúl entre la multitud. Marisol consultó el reloj. Faltaban 15 minutos para el inicio de la competencia. Del otro lado de la ciudad, en la sede de la empresa,
El consejo ya debía estar reuniéndose. «Él vendrá, hijo», aseguró, aunque su propio corazón estaba apretado. En la sala del consejo, Alejandro Vargas saboreaba su aparente victoria. «Creo que podemos comenzar», anunció mirando el lugar vacío que debería ser ocupado por Raúl. «La ausencia del señor Mendoza solo comprueba nuestro punto sobre sus nuevas prioridades». Los consejeros se miraron entre sí, incómodos. Muchos allí debían sus carreras a Raúl, pero los argumentos de Alejandro sobre la inestabilidad reciente de la empresa eran difíciles de ignorar. «Propongo que iniciemos la votación», Alejandro continuó, una sonrisa mal contenida en sus labios. En la escuela, la competencia estaba a punto de comenzar. Los participantes ya ocupaban sus lugares en el escenario, donde varias mesas fueron dispuestas con calculadoras científicas y papel para borrador. «Con permiso», una voz familiar sonó en la entrada del auditorio. «Padre de competidor pasando, Daniel». Se iluminó al ver a Raúl atravesando el pasillo, aún vistiendo su traje ejecutivo, pero con la corbata levemente suelta y los cabellos un poco desordenados, señales de la carrera que había hecho para llegar. «Saechu, ¿viniste?», Daniel exclamó abrazando a su padre. «Claro que vine», Raúl respondió ajustando los lentes de su hijo. «No me perdería esto por nada en el mundo». En la empresa, Alejandro distribuía las cédulas de votación cuando fue interrumpido por su asistente. «Señor Vargas, creo que necesita ver esto». Ella encendió la pantalla de la sala, sintonizando un canal de noticias. El titular hizo que Alejandro palideciera. «Documentos revelan, ex socio bloqueó comunicación entre millonario y familia». El reportaje mostraba correos electrónicos, cartas y registros de llamadas. Todos los intentos de contacto de Marisol, a lo largo de los años, sistemáticamente bloqueados y archivados por orden de Alejandro. Más grave, documentos internos probaban que él había manipulado información de la empresa para su beneficio propio. «¿Cómo?», Alejandro balbuceó mirando a los consejeros que ahora lo miraban con expresiones severas. En la escuela, Daniel se preparaba para la primera ronda de problemas. Raúl, sentado entre Marisol y Manuel, sostenía la mano de su ex esposa sin darse cuenta. «Señoras y señores», la directora anunció al micrófono, «bienvenidos a la 55ª Olimpiada Regional de Matemáticas». Daniel ajustó sus lentes, concentrado. El primer problema apareció en la pantalla. Una cuestión compleja sobre probabilidad y estadística que haría que muchos adultos se rindieran. Raúl observó, orgulloso, mientras su hijo atacaba el problema con la misma determinación que él mismo solía dedicar a los negocios más desafiantes. Pero ahora, sentado allí en aquel auditorio escolar, entendía que estaba presenciando algo mucho más valioso que cualquier transacción financiera. «Papá», Manuel susurró, mostrando su cuaderno de dibujo, «mira lo que hice». Era un retrato detallado de Daniel concentrado en sus cálculos, con una expresión de pura felicidad en el rostro. En el rincón del dibujo, Manuel había escrito: «Mi hermano, el genio de la familia». «Tú también eres un genio, hijo», Raúl respondió bajito. «Solo que tu talento es ver el mundo con otros ojos». Marisol apretó su mano levemente, y cuando sus miradas se encontraron, Raúl vio en ellos no solo el perdón que tanto buscaba, sino algo más. Algo que recordaba mucho al amor que compartieron en el pasado. Su teléfono vibró en el bolsillo. Probablemente noticias de la reunión del consejo, pero por primera vez en su vida, Raúl Mendoza no se preocupaba por el resultado de una votación corporativa. Allí, en aquel auditorio escolar, ya había ganado algo mucho más precioso que cualquier imperio financiero podría ofrecer. La competencia de matemáticas se extendía por 2 horas. Daniel estaba en la final, disputando con una niña del Colegio Cervantes el primer lugar. El problema decisivo exigía no solo conocimiento técnico, sino también creatividad para encontrar una solución innovadora. Raúl observaba, maravillado, cómo su hijo abordaba el desafío de la misma forma que él solía encarar negociaciones complejas, descomponiendo el problema en partes menores, identificando patrones,
construyendo una estrategia única. «Es igualito a ti», Marisol susurró. La misma expresión concentrada, el mismo brillo en los ojos cuando encuentra la solución. Antes de que Raúl pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente. Consejo terminado. Alejandro renunció. Votación cancelada. Detalles después. Él mostró el mensaje a Marisol, que sonrió. Parece que hoy es día. Sa de victorias. En el escenario, Daniel soltó el lápiz y levantó la mano, indicando que había terminado. La niña del Cervantes aún trabajaba en sus cálculos. Los jueces se acercaron para evaluar la solución. «Extraordinario», exclamó uno de los profesores tras examinar el trabajo de Daniel. Encontró un enfoque completamente original para el problema. Manuel ya preparaba su cuaderno de dibujo para registrar el momento de la premiación. «Voy a dibujar a Daniel, recibiendo el trofeo», anunció confiado. Cuando el resultado fue anunciado, el auditorio estalló en aplausos. Daniel no solo había ganado la competencia, sino establecido un nuevo récord de puntuación en la historia del evento. Primer lugar, con mención honorífica por originalidad, la directora anunció al micrófono: «Daniel Mendoza». Raúl sintió sus ojos humedecerse al oír el apellido que tanto había protegido a lo largo de los años, ahora siendo motivo de orgullo genuino. Daniel subió al escenario para recibir su trofeo, sus mejillas rojas de emoción. «Me gustaría llamar a los padres del ganador para una foto», continuó la directora. Marisol dudó por un momento, pero Raúl ya estaba de pie extendiéndole la mano. Juntos subieron al escenario. Manuel corrió detrás, su cuaderno de dibujo abrazado al pecho. «Toda la familia», Daniel insistió, jalando a su hermano para la foto. El fotógrafo oficial registró el momento. Daniel en el centro sosteniendo su trofeo, Marisol y Raúl a cada lado, sus sonrisas genuinas, y Manuel completando el cuadro familiar con su cuaderno de dibujo. Después de la ceremonia, mientras caminaban para celebrar en una heladería cercana, Raúl recibió más detalles sobre los acontecimientos en la empresa. La revelación de los documentos había sido devastadora para Alejandro. No solo sus manipulaciones con la correspondencia personal de Raúl salieron a la luz, sino también una serie de irregularidades financieras que había mantenido escondidas. ¿Cómo lo descubrieron?, a Marisol preguntó curiosa. Raúl sonrió misterioso. Digamos que algunas personas en la empresa nunca apreciaron la forma en que Alejandro conducía las cosas. Solo estaban esperando el momento adecuado para actuar. ¿Entonces sabías que esto iba a ocurrir?, ella cuestionó, sorprendida. No estaba seguro, admitió, pero aprendí que cuando haces lo correcto, el universo tiene una forma de conspirar a tu favor. «¡Papá!», Daniel llamó ya en la puerta de la heladería. «¿Puedo pedir cobertura extra? Prometo calcular el costo adicional por centímetro cúbico de jarabe». «Claro que puedes, campeón», Raúl rió. «Hoy es día de celebrar». Manuel ya había abierto su cuaderno, comenzando otro dibujo. «Voy a llamar a este el día». «Perfecto», anunció. Mientras sus hijos debatían sabores y coberturas, Raúl y Marisol se miraron. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. A veces, las mayores victorias de la vida no vienen acompañadas de aplausos o trofeos. A veces, ocurren silenciosamente, en el momento en que elegimos ser quienes realmente somos. La noticia de la victoria de Daniel en la Olimpiada de Matemáticas llegó a los periódicos, junto con la historia de la renuncia de Alejandro. Los medios que días antes cuestionaban la capacidad de Raúl para liderar la empresa, ahora lo retrataban como un ejemplo de transformación personal y profesional. El nuevo rostro del capitalismo humanizado, anunciaba la revista Ejecutivos. Cómo Raúl Mendoza está redefiniendo el éxito en el mundo corporativo, destacaba el Financial Times. Pero para Raúl, el verdadero cambio estaba ocurriendo lejos de los reflectores. En el apartamento que ahora albergaba a su familia, Marisol había transformado la sala de música en un pequeño conservatorio. Sus clases particulares rápidamente ganaron fama en el barrio y la lista de espera no paraba de crecer. «Necesitamos más espacio», admitió una noche después de que el último alumno salió.
Tal vez un estudio propio. ¿Qué tal la planta baja del edificio? Raúl sugirió tratando de sonar casual. Hay una tienda vacía que sería perfecta para un conservatorio. Marisol entrecerró los ojos. ¿Por casualidad ya compraste esa tienda? En realidad, sonrió. El edificio entero es mío, pero antes de que protestes tengo una propuesta comercial seria. Los niños que hacían la tarea en la mesa de la cocina levantaron la cabeza, interesados en la conversación. ¿Qué propuesta? Marisol preguntó desconfiada. Una sociedad. Tú administras el conservatorio, defines los precios, eliges a los profesores. Yo solo aporto el espacio y la inversión inicial, dividimos las ganancias por igual. ¿Y cuál es el truco? Ella cruzó los brazos. Ninguno, Raúl respondió sinceramente. Solo quiero verte realizando tu sueño de tener tu propia escuela de música. Y claro, es una excelente inversión. Papá siempre dice que los buenos negocios son cuando todos ganan. Daniel comentó, orgulloso de su conocimiento empresarial recién adquirido. Manuel, que había estado dibujando silenciosamente, mostró su más reciente trabajo, una fachada elegante con el nombre Conservatorio Marisol Mendoza en letras estilizadas. Hijo, Marisol comenzó, no podemos usar... ¿Por qué no? Raúl la interrumpió suavemente. Es tu nombre, siempre lo fue, y combina perfectamente con el lugar. Marisol observó el dibujo de Manuel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El niño había capturado perfectamente su visión. Grandes ventanas dejando entrar la luz natural, un piano de cola visible a través del vidrio, partituras decorando las paredes. Voy a pensarlo, dijo finalmente, pero su sonrisa ya indicaba la respuesta. ¡Qué bien! San Manuel celebró. ¿Puedo dibujar más? Tengo varias ideas para la decoración. Y yo puedo ayudar con las hojas de cálculo de costos. Daniel añadió animado. Ya sé calcular intereses compuestos. Raúl observaba la escena con el corazón lleno. Su familia no solo estaba reconectándose, estaba reinventándose, cada uno encontrando su lugar, su voz, su forma de contribuir. Hay algo más, dijo, sacando un sobre del bolsillo. Es sobre aquella carta antigua, la que nunca me entregaron. Marisol se tensó visiblemente. Los niños intercambiaron miradas, preocupadas. No necesitamos hablar de eso ahora. Ella intentó desviar el tema. Sí necesitamos. Raúl insistió gentilmente, porque escribí una respuesta, incluso sin haber leído la original. Entregó el sobre a Marisol, que lo sostuvo, como si fuera algo precioso y frágil. Léela cuando estés lista, dijo. No es un intento de reescribir el pasado, pero tal vez pueda ser un nuevo comienzo. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, Marisol se sentó en el balcón con las dos cartas, la que escribió 12 años antes y la respuesta de Raúl. El sonido suave de su violín resonó por la noche mucho después de que terminó de leer, transformando en música sentimientos demasiado profundos para ser expresados en palabras. La transformación de la planta baja del edificio en conservatorio ocurrió más rápido de lo que cualquiera esperaba. Marisol, que siempre había demostrado un talento especial para enseñar, se reveló también como una administradora nata. En pocas semanas ya había montado un equipo de profesores talentosos y desarrollado un programa de enseñanza innovador. «Mira esto, papá», Daniel exclamó una tarde, mostrando una hoja de cálculo en su tableta. «Calculé que si mantenemos la tasa de crecimiento actual de alumnos, en 6 meses necesitaremos el segundo piso también». Raúl sonrió, impresionado con la precisión de los cálculos de su hijo. ¿Y consideraste la estacionalidad? La gente suele buscar más clases en ciertas épocas del año. Claro, Daniel respondió animado. Hice un gráfico de tendencia basado en los datos que mamá me pasó de las clases particulares. Del otro lado de la sala, Manuel trabajaba en otro de sus proyectos artísticos, esta vez un mural para la pared principal del conservatorio. El dibujo mostraba un grupo diverso de personas, de todas las edades, unidas por la música. Cada instrumento tiene un color diferente, explicó cuando Raúl se acercó para observar, y las notas musicales
forman un camino que conecta a todos. Marisol entró en la sala cargando su violín después de otro día de clases. Su rostro estaba radiante, los ojos brillando con la satisfacción de quien ha encontrado su verdadero propósito. ¿Cómo fue el día? Ay, Raúl preguntó ayudándola con el instrumento. Increíble, respondió. ¿Sabes, la señora Carmen del club de bridge trajo a su nieta hoy? La niña nunca había tocado un instrumento en su vida, pero tiene un oído extraordinario. Será una más para tu lista de espera, Raúl bromeó. En realidad, Marisol dudó por un momento. Estaba pensando en crear un programa de becas para niños talentosos que no pueden pagar las clases. Los ojos de Raúl se suavizaron. Cuéntame, más sobre eso. Bueno, sé lo difícil que es desarrollar un don sin tener recursos, explicó. Solo pude estudiar música porque gané una beca en el conservatorio cuando era joven. Pensé que podríamos retribuir. Es una idea excelente, Raúl la interrumpió. Podemos crear una fundación, algo más estructurado, que pueda crecer con el tiempo. Yo puedo ayudar a seleccionar a los becados, Manuel ofreció. Haré carteles para divulgar el programa. Y yo hago las cuentas de cuántos alumnos podemos aceptar, Daniel completó. Marisol observó a sus hijos con orgullo. Siempre quieren participar en todo, ¿no? Son curiosos y comprometidos, Raúl respondió, como sus padres. El comentario hizo que Marisol se sonrojara levemente. Desde la noche de las cartas, algo había cambiado entre ellos. El dolor antiguo todavía estaba allí, pero ahora parecía más una cicatriz que una herida abierta. Hablando de participación, cambió de tema. Recibí una invitación interesante hoy. La Orquesta Sinfónica quiere que me presente como solista en el concierto benéfico del próximo mes. Mamá, eso es increíble, exclamaron los niños al unísono. ¿Vas a aceptar, verdad? Raúl preguntó, conociendo bien el brillo en sus ojos cuando hablaba de música. No sé. Marisol dudó. Hace tanto tiempo que no me presento profesionalmente, pero practicas todos los días, Manuel argumentó. Y tocas mejor que cualquiera, Daniel completó. Raúl se acercó a ella. Tienen razón. El mundo necesita escuchar tu música nuevamente, Marisol. Ella sonrió, conmovida por el apoyo unánime de la familia. Lo pensaré. Ya sé, Manuel exclamó corriendo a buscar su cuaderno de dibujo. Haré un cartel para el concierto, con tú en el centro del escenario, el violín brillando bajo las luces. Y yo puedo calcular cuántas personas caben en el teatro, Daniel añadió. Necesitamos saber cuántos boletos pueden venderse para el proyecto de becas. Raúl y Marisol intercambiaron una mirada divertida. Sus hijos habían heredado no solo sus características físicas, sino también sus pasiones y talentos. Y ahora, esas habilidades estaban siendo usadas no para competir o acumular, sino para crear algo significativo juntos. El Teatro Bellas Artes estaba casi vacío aquella mañana de ensayo. Marisol, en el centro del escenario, afinaba su violín, mientras el director organizaba las partituras con la orquesta. Era su primer ensayo como solista después de 12 años, y sus manos temblaban ligeramente. «¿Lo harás?» «¡Genial, mamá!», Daniel gritó desde la primera fila, donde él y Manuel habían insistido en quedarse para ver el ensayo. Raúl, sentado junto a sus hijos, observaba a Marisol con admiración. Incluso después de todos aquellos años tocando en las plazas, no había perdido la postura elegante de una verdadera solista. ¿Listos para el primer movimiento?, el director preguntó levantando la batuta. Las primeras notas del concierto para violín de Tchaikovsky llenaron el teatro. Marisol cerró los ojos, dejando que la música fluyera a través de ella como en los viejos tiempos. Sus dedos bailaban sobre las cuerdas con precisión y pasión, transformando notas en emoción pura. «Papá», Manuel susurró, su cuaderno de dibujo ya abierto, «mira cómo la luz hace sombras diferentes cuando mamá se mueve. Es como si la música tuviera forma». Raúl sonrió notando cómo su hijo artista lograba ver belleza en los detalles más pequeños. «Por eso tus dibujos son tan especiales, hijo. Tú ves lo que la mayoría de las personas no ve». Daniel, por su parte, estaba concentrado en su tableta.
¿Sabías que existe una fórmula matemática que explica por qué ciertas combinaciones de notas suenan mejor que otras? Estoy intentando crear un algoritmo que... Fue interrumpido por un sonido disonante proveniente del escenario. Marisol se había detenido abruptamente, su rostro pálido. «Disculpen», dijo al director, «necesito un momento». Raúl se levantó inmediatamente, reconociendo la expresión en su rostro. Era la misma que tenía antes de grandes presentaciones en el pasado, una mezcla de ansiedad y duda. «Niños, esperen aquí», pidió, subiendo al escenario. Encontró a Marisol entre bastidores, sentada en un banco, el violín aún en sus manos. «¿Y si no puedo?», preguntó en voz baja cuando él se acercó. «¿Y si todos notan que ya no soy la misma música de antes?». Raúl se sentó a su lado. «Tienes razón, no eres la misma música». Marisol lo miró sorprendida por la respuesta. «Eres mejor», continuó, «porque ahora tocas no solo con técnica, sino con toda la experiencia y emoción que la vida te ha dado. Cada nota lleva una historia, cada acorde tiene un significado más profundo. Pero pasé tanto tiempo lejos de los escenarios, y en todo ese tiempo, ni por un día dejaste de tocar», la interrumpió gentilmente. «En las plazas, en las calles, en el albergue, la música nunca te abandonó, Marisol, y tú nunca abandonaste la música». Del escenario podían oír a los niños conversando con el director. Daniel explicaba animadamente algo sobre frecuencias sonoras, mientras Manuel mostraba sus dibujos de los músicos. «Nuestros hijos nunca me vieron tocar en un escenario de verdad», Marisol reflexionó. «Solo conocen a la madre de las presentaciones en la plaza. Entonces muéstrales», Raúl sonrió, «muéstrales que a veces necesitamos enfrentar nuestros miedos para redescubrir quiénes realmente somos». Marisol respiró profundo, mirando su violín. El instrumento que la había acompañado en tantos momentos buenos y malos aún estaba allí, fiel y paciente. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo, formándose una pequeña sonrisa en sus labios. «Cuando tocaba en las plazas, nunca sentí miedo porque no tenía nada que perder. Y ahora tengo todo por ganar», respondió levantándose. «Tengo a mis hijos viéndome. Tengo el conservatorio creciendo. Tengo...». Dudó por un momento. «Te tengo de vuelta en mi vida». Raúl sintió su corazón acelerarse con las palabras. «De ella, Marisol, yo...». Después lo interrumpió suavemente. «Ahora necesito mostrar a nuestros hijos que algunos sueños nunca son demasiado grandes para perseguirlos». Volviendo al escenario, Marisol encontró a la orquesta esperando pacientemente. Los niños habían regresado a sus lugares en la platea, Manuel con su cuaderno listo para otro dibujo, Daniel con su tableta preparada para grabar. «Disculpen la pausa», dijo al director. «¿Podemos comenzar de nuevo desde el principio?». Cuando el violín de Marisol volvió a sonar, llenando el teatro con su melodía, ya no había temblor en sus manos. Cada nota era precisa, cada movimiento fluido y confiado. En el rostro de los niños, orgullo y admiración se mezclaban mientras veían a su madre brillar bajo las luces del escenario. El conservatorio estaba especialmente animado aquella tarde. Marisol había organizado una pequeña presentación de los alumnos, y padres ansiosos llenaban el vestíbulo recién inaugurado. En el centro de la pared principal, el mural de Manuel atraía miradas admiradas. «¿Tú hiciste esto, querido?», una señora preguntó al niño, que organizaba las sillas con su hermano. «Sí», Manuel respondió tímidamente. «Quise mostrar cómo la música une a las personas, y funciona perfectamente con la acústica que calculé», Daniel añadió orgulloso. «Cada ángulo de la sala fue pensado para tener la mejor reverberación posible». Raúl, ajustando el piano de cola para la presentación, sonrió al oír la conversación. Sus hijos habían transformado el conservatorio en un proyecto verdaderamente familiar, cada uno contribuyendo con su talento único. Marisol salió de una de las aulas, acompañando a su alumna más joven, la nieta de la señora Carmen, primera beneficiaria del programa de becas. «Sofía está lista para su primera presentación»,
Marisol anunció, ajustando el pequeño violín en las manos de la niña. Fue cuando una figura inesperada apareció en la puerta del conservatorio. Alejandro Vargas, vistiendo un traje impecable como siempre, parecía fuera de lugar en medio del ambiente artístico y acogedor. El silencio que siguió fue tenso. Los niños se acercaron instintivamente a su madre, mientras Raúl se posicionó protectoramente frente a su familia. «¿Qué quieres, Alejandro?», Raúl preguntó, su voz controlada pero firme. Alejandro levantó las manos en un gesto de paz. «No vine a causar problemas. De hecho, dudó, algo raro en su personalidad siempre. Confiada, vine a pedir disculpas». Marisol colocó las manos en los hombros de sus hijos, que observaban la escena con curiosidad y aprensión. «¿Disculpas?», Raúl cuestionó, escéptico. «Sí», Alejandro continuó, sus ojos recorriendo el ambiente. «Viendo todo esto, lo que han construido juntos, me di cuenta de cuán equivocado estaba. Pasé años creyendo que el éxito se medía solo en números y poder». Se acercó al mural de Manuel, estudiando los detalles. «Es extraordinario», comentó. «Tienes un don especial, chico». Manuel sorprendentemente dio un paso adelante. «¿De verdad le gusta el arte?». «En realidad», Alejandro sonrió tristemente. «Cuando era joven quería ser arquitecto, pero mi padre insistió en que los negocios eran más importantes que los sueños». «Pero los sueños pueden ser negocios», Daniel intervino. «Mira, el conservatorio de mamá. Es arte y matemáticas juntos». Marisol observaba la interacción con una mezcla de cautela y compasión. «¿Por qué realmente viniste, Alejandro?». Él sacó un sobre del bolsillo interno de su saco. «Encontré esto en los archivos antiguos de la empresa. Es la última carta que intentaste enviar a Raúl, la única que guardé, en vez de devolverla». Raúl tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué?». «Porque en ella había una foto del primer ultrasonido», Alejandro respondió. «Y en ese momento, por un segundo, dudé. Pensé en contarte todo. Pero entonces el miedo habló más, fuerte. Miedo de perder el control, de perder mi poder sobre ti». «¿Y ahora?», Raúl preguntó. «Ahora estoy tratando de corregir mis errores», Alejandro dijo. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar hacer lo correcto en el presente. Por eso», sacó otro sobre del saco. «Traje esto también. Es un cheque para el programa de becas del conservatorio». Marisol comenzó a protestar, pero Alejandro la interrumpió. «No es caridad, es inversión, en sueños, en talentos, en futuros que merecen una oportunidad, como la que yo mismo nunca tuve». El silencio que siguió fue roto por Sofía, la pequeña becada, que comenzó a afinar su violín para la presentación. «¿Por qué no se queda?», Manuel sugirió repentinamente. «Puedo mostrarle otros dibujos que hice para el conservatorio. Hay uno especial sobre arquitectura y música». Alejandro miró sorprendido a Raúl y Marisol, que intercambiaron una mirada comprensiva. Los niños, en su inocencia, a veces veían caminos de redención que los adultos tardaban en percibir. «Sería un honor», Alejandro respondió, su voz entrecortada por primera vez desde que Raúl lo conocía. Mientras Sofía se preparaba para tocar, con Marisol ajustando su postura, Raúl observó la escena a su alrededor. Sus hijos mostrando sus trabajos a Alejandro, que parecía genuinamente interesado. Los padres y alumnos acomodándose para la presentación. El conservatorio pulsando, con vida y posibilidades. Tal vez, pensó, el verdadero éxito no estaba en vencer o dominar, sino en crear espacios donde todos pudieran florecer, incluso aquellos que, como Alejandro, necesitaban reaprender a soñar. La noche del concierto benéfico finalmente llegó. El Teatro Bellas Artes estaba lleno, con una fila de espera que se extendía por toda la cuadra. La prensa cubría el evento, no solo por el regreso de Marisol a los escenarios, sino también por la presencia de Raúl Mendoza y la historia de reconciliación familiar que había capturado la imaginación del público. Entre bastidores, Marisol se preparaba en su camerino, ajustando el vestido largo color zafiro que Raúl había insistido en regalarle. Los niños entraron sin llamar,
ambos elegantes en sus pequeños trajes. «Trajimos algo para ti, mamá», Daniel anunció, sosteniendo un sobre decorado. «Es un regalo nuestro», Manuel completó, «para darte suerte». Marisol abrió el sobre con cuidado. Dentro había un dibujo de Manuel. Ella en el escenario, tocando violín, con rayos de luz dorada emanando del instrumento. En el margen del dibujo, Daniel había escrito una ecuación compleja. «Es la fórmula de la felicidad», explicó animado. «La calculé usando todas las variables importantes: música, familia, amor. Y yo dibujé la música convirtiéndose en luz», Manuel añadió, «porque es así como me siento cuando te escucho tocar». Marisol abrazó a sus hijos, tratando de no llorar para no arruinar el maquillaje. «Ustedes son los mejores regalos que la vida podría darme». Raúl apareció en la puerta del camerino, llevando el violín de Marisol en su estuche. «Es hora», anunció suavemente. Los niños corrieron a sus lugares en la primera fila, dejando a los padres solos por un momento. «Marisol», Raúl comenzó, «antes de que subas al escenario, necesito decirte algo». Ella se volvió hacia él, su corazón acelerándose involuntariamente. «En aquella carta antigua», continuó, «escribiste que tu mayor miedo era que nuestro amor no fuera lo suficientemente fuerte para superar la distancia y el tiempo». Marisol contuvo la respiración. Aquellas palabras escritas hace tanto tiempo aún resonaban en su memoria. «Estabas equivocada», Raúl sonrió gentilmente. «Nuestro amor no solo sobrevivió, se transformó en algo aún más precioso. Nos dio a Daniel y Manuel, nos dio una segunda oportunidad de ser una familia». «Raúl», ella comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No estoy pidiendo nada», aseguró. «Solo quiero que sepas que, no importa lo que suceda esta noche o en el futuro, tú y los niños son la mejor parte de mi vida, la parte que realmente importa». Marisol tomó su violín, sus dedos acariciando las cuerdas familiares. «¿Sabes por qué elegí este concierto específico para hoy?». Raúl negó con la cabeza. «Porque fue el primero que toqué para ti. Aquella noche en el conservatorio donde nos conocimos», sonrió. «Y ahora voy a tocarlo nuevamente, no solo para ti, sino para toda nuestra familia». Un asistente de escenario llamó a la puerta, indicando que era hora. «Ve», Raúl dijo. «Muestra al mundo la música que siempre existió en tu corazón». En el pasillo que llevaba al escenario, Marisol pasó frente a una pared de espejos. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la joven soñadora de 12 años atrás, ni la violinista callejera de los últimos años. Era alguien que había aprendido que algunas melodías necesitan tiempo para encontrar su armonía perfecta. Las luces del escenario la llamaban, y con ellas la promesa de un nuevo movimiento en su sinfonía particular. Una sinfonía que ahora incluía risas de niños, cálculos matemáticos, dibujos coloridos y sí, el amor renovado de un hombre que había aprendido que los verdaderos tesoros de la vida no caben en cajas fuertes de banco. Cuando Marisol pisó el escenario, su violín, firmemente posicionado, no vio solo al público que llenaba la sala. Vio a su familia en la primera fila, sus hijos, su gran amor, y todas las posibilidades que el futuro aún guardaba. Y cuando la primera nota sonó, clara y cristalina en el teatro silencioso, era más que música. Era el sonido de un corazón finalmente completo. La presentación de Marisol fue un triunfo absoluto. El Teatro Bellas Artes vibró con aplausos durante varios minutos después de la última nota, y flores llovieron en el escenario. Pero el momento más precioso no fue registrado por ninguna cámara. Fue cuando, aún entre bastidores después de los agradecimientos, encontró a sus hijos corriendo hacia ella. «Mamá, fue increíble», Daniel exclamó, sus ojos brillando de admiración. «Parecía que estabas bailando con la música». Ya Manuel completó, ya garabateando en su cuaderno para capturar el recuerdo. Raúl se acercó por último, cargando un ramo de orquídeas blancas, las mismas flores que ella llevaba en su primer recital juntos tantos años atrás. «Te superaste», dijo simplemente, pero sus ojos transmitían mucho más de lo que las palabras podrían expresar.
2 semanas después del concierto, el conservatorio estaba más concurrido que nunca. El éxito de la presentación había traído una ola de nuevos alumnos y el programa de becas, ahora con el apoyo financiero de Alejandro, permitía que talentos de todas las clases sociales tuvieran acceso a la enseñanza musical. En una tarde, tranquila, mientras Marisol terminaba una clase, Raúl encontró a los niños en la oficina improvisada que habían creado en el conservatorio. Daniel estaba inclinado sobre hojas de cálculo de costos, mientras Manuel finalizaba otro mural. «Papá», Daniel llamó animado, «terminé los cálculos del próximo semestre. Si mantenemos este ritmo de crecimiento, podemos abrir una sucursal el próximo año. Y yo ya tengo el proyecto arquitectónico», Manuel añadió mostrando sus dibujos. «El tío Alejandro me ayudó con las proporciones». Raúl sonrió al oír a los niños referirse a Alejandro como tío. El ex socio, en su proceso de redención, se había convertido en un mentor informal para los chicos, especialmente para Manuel y su interés por la arquitectura. Marisol entró en la sala cargando su violín y algunas partituras. «¿Sobre qué están conspirando esta vez?», preguntó con una sonrisa. «Proyectos para el futuro», Raúl respondió intercambiando una mirada cómplice con los hijos. Hablando de futuro, Marisol comenzó, sentándose junto a ellos. «Recibí una invitación interesante hoy. La Orquesta Sinfónica quiere que asuma la dirección del Departamento de Educación Musical. Sería un trabajo paralelo al conservatorio». «Mamá, eso es perfecto», Daniel exclamó. «Podemos crear un programa integrado entre las instituciones. Y yo puedo rediseñar los materiales didácticos», Manuel añadió. Raúl observó a Marisol, notando una leve vacilación en sus ojos. «¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando», respondió lentamente, «en cómo la vida a veces nos sorprende. Hace algunos meses tocaba en las plazas para conseguir lo básico para nuestros hijos. Ahora estás cosechando lo que siempre mereciste», Raúl completó suavemente. «Tu talento, tu dedicación, tu amor por la música, nada de eso disminuyó durante aquellos años. Solo esperaba el momento adecuado para florecer nuevamente». Los niños intercambiaron miradas significativas. «Creo que es hora de mostrar nuestra otra sorpresa», Daniel dijo, corriendo a buscar algo en su mochila. Era un álbum, cuidadosamente montado con fotos, dibujos e incluso recortes de periódicos. En la portada, en letras doradas, estaba escrito: «Nuestra historia, por Daniel y Manuel Mendoza». «Comenzamos a hacerlo cuando ustedes se reencontraron», Manuel explicó, «para nunca olvidar cómo nuestra familia se reconstruyó». Marisol abrió el álbum con cuidado. En la primera página había un dibujo de la plaza donde todo recomenzó. En las páginas siguientes, momentos de los últimos meses eran retratados a través de los ojos de los niños. La competencia de matemáticas, el inicio del conservatorio, el concierto benéfico. «Y dejamos varias páginas en blanco al final», Daniel señaló, «para todas las historias que aún viviremos juntos». Raúl sintió a Marisol apoyar la cabeza en su hombro mientras hojeaban el álbum. El gesto, tan natural y al mismo tiempo tan significativo, decía más que 1000 palabras. «¿Sabes?», murmuró, para que solo él oyera. «Creo que finalmente encontramos nuestra armonía perfecta». Raúl sonrió, observando a sus hijos discutiendo animadamente sobre qué momentos deberían incluirse en las próximas páginas del álbum. «No», respondió. «En voz baja, encontramos algo mucho mejor, encontramos nuestra propia música». 6 meses después, el conservatorio estaba irreconocible. Lo que había comenzado como un pequeño estudio, ahora ocupaba 3 pisos del edificio, con salas especialmente diseñadas para diferentes instrumentos y una pequeña sala de conciertos, donde los alumnos hacían sus presentaciones mensuales. En una mañana de sábado particularmente concurrida, Marisol supervisaba los preparativos para un evento especial, la primera presentación conjunta de los alumnos becados con la Orquesta Juvenil de la ciudad. «Mamá». Daniel corrió hacia ella, agitando una hoja de cálculo. «Ya tenemos 200 confirmaciones para esta noche. Necesitamos reorganizar la disposición de las sillas para optimizar el espacio». Marisol sonrió,
admirando la dedicación. «Seré su hijo». «¿Y cómo sugieres que lo hagamos?» «Ya hice un diagrama», respondió entusiasmado. Manuel me ayudó con la parte visual y calculé el mejor ángulo para que todos tengan buena visión del escenario. Como convocado por la mención de su nombre, Manuel apareció cargando su más reciente trabajo, un programa elegante para el concierto, con ilustraciones delicadas de cada instrumento que sería presentado. «Quedó hermoso, hijo», Marisol elogió, hojeando el programa. «Capturaste perfectamente la esencia de cada instrumento». «El tío Alejandro ayudó con la diagramación», Manuel explicó orgulloso. «Dice que el diseño y la arquitectura son primos». Alejandro, que había encontrado una nueva vocación ayudando en el proyecto social del conservatorio, se estaba convirtiendo en una presencia cada vez más positiva en la vida de la familia. Su experiencia en negocios, ahora usada para el bien, había ayudado a expandir el programa de becas a otros conservatorios de la ciudad. Raúl llegó poco después, cargando cajas con los nuevos uniformes para los alumnos becados, un proyecto especial que Daniel había sugerido para que ningún niño se sintiera diferente de los demás. «Necesitamos ayuda con esto», anunció, colocando las cajas en el suelo. «Yo organizo por tamaño e instrumento». Daniel se ofreció inmediatamente. «Y yo puedo ayudar a cada uno a encontrar el suyo», Manuel completó. Mientras los niños trabajaban, Raúl se acercó a Marisol, que observaba la escena con ojos húmedos. «¿En qué piensas?», preguntó. «Suavemente». «En cómo la vida da vueltas», respondió. «Hace un año tocaba en la plaza preocupada si podría comprar comida para la cena. Ahora estamos aquí, realizando sueños que ni sabíamos que teníamos». Raúl tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «Siempre tuviste esos sueños, Marisol. Solo necesitabas la oportunidad adecuada para realizarlos». Del otro lado de la sala, Sofía, la primera alumna becada, practicaba un pasaje difícil en su violín. Marisol sonrió al reconocer la misma determinación que ella misma tenía en su juventud. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó. «No son solo nuestros sueños los que estamos realizando, estamos ayudando a otras personas a realizar los suyos también». Raúl asintió, observando a los niños distribuir los uniformes a los alumnos que comenzaban a llegar. Daniel explicaba pacientemente el sistema de organización que había creado, mientras Manuel ayudaba a cada niño a encontrar la talla perfecta. «Nuestros hijos», Raúl comenzó, su voz quebrándose levemente, «son extraordinarios, ¿verdad?» «Los son», Marisol coincidió, «porque aprendieron que la grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos con los demás». La sala comenzaba a llenarse con el sonido de instrumentos siendo afinados, risas de niños y conversaciones animadas de padres orgullosos. Era una sinfonía diferente de la que Marisol solía ejecutar en los grandes escenarios, pero igualmente hermosa en su simplicidad y verdad. «Marisol», Raúl llamó, su voz repentinamente seria. «Hay algo que he querido preguntarte», pero fue interrumpido por Daniel, que volvió corriendo. «Mamá, papá, tienen que ver esto. Sofía está enseñando ese pasaje difícil a los otros alumnos, exactamente como tú le enseñaste a ella». «¡Mamá!». Marisol y Raúl intercambiaron una mirada cómplice. El momento tendría que esperar. Después de todo, habían aprendido que a veces los mejores momentos de la vida son aquellos no planeados, que surgen naturalmente en el flujo de los días. El gran día había llegado. El conservatorio estaba cumpliendo su primer año, y la presentación especial de los alumnos becados sería el punto culminante de las celebraciones. La pequeña sala de conciertos estaba irreconocible, decorada con los dibujos de Manuel e iluminada según el proyecto meticulosamente calculado por Daniel. Entre bastidores, Marisol ayudaba a Sofía con los últimos ajustes en su violín. La niña, que un año antes apenas sabía sostener el instrumento, ahora sería solista en una de las piezas. ¿Nerviosa?, Marisol preguntó gentilmente. «Un poco», Sofía admitió, «pero Daniel me enseñó a transformar el nerviosismo en números y los números en música». Marisol sonrió,
sonriendo al reconocer la influencia de su hijo matemático. ¿Y qué más te ayuda? El dibujo que Manuel hizo, Sofía respondió, sacando un papel doblado del bolsillo. Era un retrato de ella tocando violín, con alas de mariposa saliendo del instrumento. Él dijo que la música nos hace volar. Del lado de Mindunsin, fuera el murmullo del público aumentaba. Raúl coordinaba la entrada de los invitados, asegurándose de que cada familia de alumno becado tuviera lugares privilegiados, una idea de Daniel para hacer que todos se sintieran igualmente importantes. Alejandro también estaba presente, discretamente orgulloso del papel que su apoyo financiero había desempeñado en la transformación de tantas vidas. A su lado, una carpeta contenía proyectos para expandir el programa a otras ciudades. «¡Papá!», Manuel llamó, corriendo hacia Raúl. «Es hora. ¿Puedo dar la señal para comenzar?». «Claro, hijo», Raúl sonrió. «Es todo tuyo». Manuel subió al pequeño escenario, su timidez habitual, dando lugar a una confianza sorprendente. «Buenas noches a todos», comenzó. «Bienvenidos a nuestra celebración de un año del Conservatorio Marisol Mendoza». El público aplaudió y Marisol, aún entre bastidores, sintió que sus ojos se humedecían al escuchar el nombre. «Este lugar», Manuel continuó, «es más que una escuela de música. Es un lugar donde los sueños ganan alas, donde los números se convierten en melodías y donde el arte transforma vidas. Lo sé mejor que nadie. Soy hijo de la mujer increíble que creó todo esto». Daniel se unió a su hermano en el escenario cargando una carpeta. «Y para celebrar esta noche especial, preparamos una sorpresa. Durante todo este año, cada alumno becado escribió su historia, cómo la música cambió su vida, sus sueños, sus esperanzas. Transformamos esas historias en un libro». Raúl y Marisol intercambiaron miradas sorprendidas. Los niños habían mantenido el proyecto en secreto. Pero Manuel retomó: «Antes de presentar el libro, tenemos otra sorpresa. Papá, mamá, ¿pueden venir aquí?». Cuando Raúl y Marisol subieron al escenario, Daniel entregó el micrófono a su padre, que parecía extrañamente nervioso. «Marisol», Raúl comenzó, su voz temblando levemente, «hace un año, el destino nos reunió nuevamente en aquella plaza. Tocabas violín como siempre lo hiciste, transformando música en magia. Nuestros hijos, que yo no sabía que existían, me miraron con ojos que eran espejos de los míos». Hizo una pausa sacando algo del bolsillo. «Aquel día pensé que estaba perdiendo un negocio importante. Hoy sé que estaba ganando algo infinitamente más precioso, la oportunidad de reconstruir nuestra familia». Marisol contuvo la respiración cuando Raúl se arrodilló, sosteniendo un pequeño estuche de terciopelo. «El anillo es nuevo», dijo abriendo el estuche, «pero el amor siempre estuvo aquí, esperando el momento correcto para su propia melodía. Marisol, ¿aceptas recomenzar nuestra historia? Esta vez con la partitura completa». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un violín. Sofía había comenzado a tocar suavemente la música que Marisol ejecutara el día en que ella y Raúl se conocieron. «Sí», Marisol respondió, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «1000 veces sí». Los niños fueron los primeros en aplaudir, seguidos por todo el público. Manuel ya había sacado su cuaderno para registrar el momento, mientras Daniel hacía cálculos animados sobre la fiesta de bodas. «Ahora», Raúl sonrió, después de que Marisol se colocó el anillo, «creo que tenemos un concierto que presentar». La noche transcurrió como un sueño. Los alumnos becados se presentaron con confianza y alegría, sus músicas resonando no solo por la sala, sino por los corazones de todos los presentes. Sofía, en su solo, superó todas las expectativas, arrancando lágrimas de orgullo de Marisol. Más tarde, cuando las últimas notas ya habían silenciado y solo la familia permanecía en la sala, Daniel y Manuel entregaron a sus padres el primer ejemplar del libro que habían organizado. Sinfonías del Corazón, las historias del Conservatorio Marisol Mendoza. Marisol leyó el título en voz alta. «Abran en la última página. Daniel».
pidió ansioso. Allí encontraron un dibujo de Manuel, la familia completa, incluyendo a Alejandro al fondo, todos sonrientes. Debajo, una ecuación de Daniel demostraba matemáticamente que el amor multiplicado por el perdón, elevado a la potencia de la música, resultaba en felicidad infinita. Es la fórmula perfecta, Daniel explicó.